las 14 horas con 7 minutos del día 5 de diciembre del Buenas tardes, doctora. 2025. No la escuchamos bien. No sé si los demás sí la escuchen. Si bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestro, sí se escucha. Listo, ya. Gracias. Adelante, perdón. Disculpe. No se preocupe, maestro. Bien, como comentaba, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. La hora la establecimos a las 14:07 de inicio para comenzar esta 45ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la cual han sido ustedes convocadas y convocados en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos de lo que marca el artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Perdón. Con las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Licenciada Jacqueline Alejandra Camacho Arriaga, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Buenas tardes, presente. Por el Partido Nueva Alianza, San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Presente, buenas tardes. En representación del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arriola Mayol, propietario. Diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaria ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales y 7 representaciones partidistas, al momento ninguna del Congreso del Estado, teniéndose un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán declarados válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Muchas gracias. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si tuvieran algún inconveniente en esta petición. Al no haber intervenciones, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Gracias. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 4 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano.
Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día que fue circulado. Bien, de no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el documento que contiene el compilado de propuestas de modificaciones y observaciones a la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante decreto número 392, de fecha 28 de septiembre de 2022, para su remisión al H Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción y inciso I de la Ley Electoral del Estado, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Antes de continuar, informando que se ha integrado a los trabajos de esta sesión por la mayoría el diputado Luis Felipe Castro, siendo las 12:15. Gracias. Gracias, secretario. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El proyecto de acuerdo que se presenta y que se pone a su consideración contiene entre sus antecedentes la cuenta de lo que es el resultado de los trabajos que comenzaron el pasado 11 de octubre de 2024 con la aprobación por parte de este Consejo General del Acuerdo CG 2024 OCT 345, mediante el cual se creó la Comisión Temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral 2024. A este colegiado se le confirió la atribución específica de elaborar un documento que contuviera las observaciones referidas para presentarlo para su aprobación a este mismo órgano máximo de dirección y que el mismo sea remitido en tiempo y forma al H Congreso del Estado, previo a que se reforme la ley electoral en su caso. En los considerandos se advierte que tras un ciclo de trabajos encabezados por la referida comisión, el 30 de octubre de 2025, este colegiado aprobó el documento que contiene el compilado de propuestas de modificación y observaciones a la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, determinando turnarlo a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para su presentación, discusión y, en su caso, aprobación en la sesión del Consejo General, en acatamiento estricto de lo mandatado como propósito de su creación y al tenor de las disposiciones normativas invocadas desde el rubro de este proyecto de acuerdo, al que se adjunta el anexo 1 como documento de trabajo que contiene todas las observaciones referidas en formato de análisis, en donde se enlistan únicamente los numerales objeto de observaciones del articulado vigente en la ley electoral, así como el correspondiente fraseo del articulado propuesto y una justificación sobre cada propuesta, el cual consta de 58 páginas de análisis normativo de índole técnico electoral. Este trabajo es resultado de una ruta crítica que contempló, además de la celebración de sesiones ordinarias mensuales, la recepción de observaciones que presentaron las distintas áreas de este organismo con respecto a la legislación electoral del Estado, así como reuniones de trabajo con personal de las áreas para la recepción de observaciones a la legislación electoral del Estado. Invitación mediante oficio a los partidos políticos y agrupaciones políticas para la recepción de sus observaciones y la elaboración del documento que se presenta como anexo 1 a este proyecto de acuerdo. Si bien dentro de los puntos considerativos de este presente proyecto se establece con claridad que los ejes rectores de tales trabajos constituyeron el fortalecimiento de la función electoral, así como la revisión desde el enfoque de los principios en materia de derechos humanos, y es relevante señalar que estos se enmarquen en las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes. Dentro de las propuestas que tienen este documento de trabajo, como ustedes pueden observar,
Hay diferentes propuestas que abarcan las áreas de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, administración y finanzas, comunicación electoral, fiscalización, quejas y denuncias, el principio de paridad, de la coordinación del secretariado y de la oficialía electoral. De lo que se propone, se considera que este Consejo General es competente para la emisión y aprobación del presente acuerdo y en su caso, en su resolutivo segundo, se da la aprobación del anexo que contiene todo el compilado de observaciones que se presentan. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba el documento que contiene la propuesta de iniciativa de ley en materia electoral, consistente en modificaciones y adiciones a la Ley Electoral y Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, para su remisión al H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 61, fracción quinta de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, le pido que proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta, el proyecto de acuerdo que se pone a su consideración guarda una estrecha relación con el proyecto de acuerdo previamente aprobado, toda vez que, si bien y como ya se ha establecido con anterioridad, los trabajos de la comisión temporal se dan por colmados en términos de lo mandatado por este Consejo General, con la presentación del documento de observaciones y su respectivo turno al H. Congreso del Estado. En el apartado de antecedentes del proyecto que ahora se desahoga, se establece que el pasado 29 de agosto de 2025 se reformó la Constitución Política del Estado, modificación en la cual se estableció al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como facultado para presentar iniciativas de ley. En particular, dentro de los considerandos se puntualiza que el artículo 61, fracción 5, es donde se establece esta atribución únicamente respecto de aquellas materias que se relacionan con sus atribuciones y el ámbito de su competencia. De tal suerte que en este apartado se motiva el desarrollo de los trabajos tendientes a estructurar el documento de observaciones técnicas remitidas a esta Secretaría desde la comisión temporal creada para tal efecto, a manera de configurar mediante este proyecto una iniciativa de ley en ejercicio de la facultad expresamente dada a este organismo, en aras de materializar el ejercicio institucional de una potestad bajo la premisa de actualizar y fortalecer el marco jurídico de acuerdo con las particularidades políticas, sociales y culturales del territorio, puesto que los procesos electorales no son estáticos, evolucionan conforme cambia la participación ciudadana, las dinámicas partidistas y las expectativas de transparencia pública. De tal suerte que la configuración del documento que se remite en su caso al legislativo local pueda ser analizado y discutido bajo el esquema natural del trabajo de esa instancia. Así, al proponer este Consejo General que por primera vez emane de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana una reforma a la ley electoral, tiene como propósito, una iniciativa de reforma a la ley electoral, tiene como propósito la revisión de la posibilidad de ajustar normativamente los procedimientos para organizar elecciones más eficientes y confiables, lo que incluye la operación de casillas, fiscalización de recursos, sistema de resultados y mecanismos de justicia electoral, así como cerrar lagunas normativas, corregir contradicciones y mejorar la coordinación entre diversas autoridades con este Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y los ayuntamientos, asegurando un proceso más claro y menos litigioso. Tal como en la presentación del proyecto de acuerdo anterior, se insiste en que el resultado de los trabajos técnicos que derivaron en la construcción del documento que ahora se propone está realizado con perspectiva de género,
principio transversal reconocido por la Constitución y por estándares internacionales, así como perspectiva de derechos humanos bajo los ejes rectores de los principios de la función electoral y desde la óptica de ser respetuosa, pero contundentemente, con un instrumento que propicie un debate amplio, plural y con enfoque altamente técnico en torno al marco normativo electoral para nuestra entidad. Es en el ámbito en que se propone este documento, que como ustedes pueden ver es amplio y asimismo propone modificaciones a áreas y temas de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, administración y finanzas, comunicación electoral, fiscalización, quejas y denuncias, principio de paridad, coordinación del secretariado y oficialía electoral. Este órgano, este Consejo General es competente para conocer y emitir el presente acuerdo. En su resolutivo segundo se pone en consideración la aprobación de la iniciativa como anexo 1 que acompañará al presente acuerdo en forma integral y las notificaciones correspondientes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Sí, Presidenta. Quisiera hacer unas Adelante, observaciones. el representante de Morena. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el partido Morena reafirma su compromiso irrestricto con el principio de paridad, tal como lo hace desde sus estatutos. Sin embargo, la igualdad de género se debe salvaguardar y no vulnerar los cimientos de nuestro sistema democrático. La certeza jurídica de las reglas electorales y la autodeterminación de las fuerzas políticas para postular. Morena lleva en sus idearios la bandera de justicia social y la paridad sustantiva, por lo cual aplaude el esfuerzo de este Consejo para impulsar reformas a nuestra ley electoral que busca cerrar la brecha histórica de desigualdad. Estamos a favor de la paridad y de la alternancia. Sin embargo, desde Morena consideramos que el documento que hoy se pone a consideración y se discute para ser enviado al Congreso tiene diversos errores, que lejos de brindar la paridad, la expone a una inevitable judicialización. En ese sentido, consideramos que la propuesta de iniciativa debe ser corregida antes de ser aprobada. Para explicar el motivo por el cual consideramos que la iniciativa contiene diversos errores que compromete su intención, ponemos en ejemplo el planteamiento del artículo transitorio segundo de la misma iniciativa. Es importante destacar los siguientes antecedentes y consideraciones. La iniciativa que se propone aprobar, particularmente con la propuesta del artículo transitorio segundo, preocupa, pues repite el mismo error de invasión competencial que ya fue corregido por el Tribunal Electoral de la Federación. Recordamos que ante la omisión legislativa, el Instituto Nacional Electoral intentó imponer un criterio general de paridad para las 15 gobernaturas. Esta acción, aunque busca la paridad, fue declarada inconstitucional por invadir la esfera de competencia de las legislaturas locales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE. Su sentencia fue categórica. La competencia para regular la paridad en gobernaturas es del Congreso y la aplicación del principio debe respetar la autodeterminación de los partidos políticos. El tribunal nos vinculó a actuar con paridad, pero respetando nuestra libertad para determinar el cómo dentro del marco legal. Respecto a este punto, es importante recordar que en el proceso electoral del 2021, al menos este partido político y Movimiento Ciudadano garantizamos la participación de mujeres para el cargo de gobernatura, atendiendo el principio de autodeterminación y paridad de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dejado claro que las autoridades administrativas y los legisladores deben respetar la esencia de la autodeterminación partidista. Una norma que coarta esta libertad de manera absoluta está destinada a ser impugnada y revocada. A partir de lo anterior, desde Morena sostenemos que el proyecto de iniciativa es contradictoria y genera una severa incertidumbre jurídica, al confrontar el artículo 265 con el transitorio segundo de la iniciativa. Como queda plasmado en el proyecto de iniciativa que se somete a aprobación, la reforma al artículo 265 de la ley que propone establecer el principio de alternancia basando en el género de la candidatura anterior, es decir, permite la flexibilidad y autodeterminación de la fuerza política de tal que si toca a hombres se puede postular mujeres sin afectar el turno. A nuestra consideración, esta regla es robusta y sobre todo guarda la apariencia de constitucionalidad, pues respeta la paridad y la autonomía,
permitiendo la mejor estrategia política dentro de un marco de certeza. Contrario al anterior, la propuesta del transitorio segundo, destinado al mandato que será electo en el año 2027, impone una obligación absoluta al establecer que únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la gobernatura en el proceso electoral ordinario 2027. A nuestra consideración, el artículo transitorio que se propone constituye una restricción excesiva y invasiva, pues niega toda autodeterminación de las fuerzas políticas. Si la regla de alternancia de aplicarse permitiera que a un partido postular a un hombre, esta norma se lo prohíbe de forma absoluta, creando una restricción ilegal e inconstitucional. Considerando lo anterior, sostenemos que el transitorio segundo que se propone anula la regla general de alternancia para un proceso específico, imponiendo un mandato de cuota del 100% de un solo género. Esto es una sobreregulación que excede el marco constitucional de la paridad, que busca la igualdad de oportunidades, no la exclusión absoluta de un género bajo un mecanismo rígido. Por lo anterior, desde Morena, proponemos avanzar sólidamente hacia la certeza para la paridad, aprendiendo de las experiencias previas, respetando el marco constitucional de iniciativas de esta naturaleza tan necesarias ante la deuda histórica con las mujeres. Hagámoslo respetando el marco constitucional y legal vigente. En ese sentido, para garantizar que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso y resista la revisión jurisdiccional, se solicita a este Consejo General, 1, eliminar el artículo transitorio segundo de la iniciativa de ley. Esta norma es la que genera la mayor inseguridad jurídica y el riesgo de inconstitucional por sobreregulación. 2, mantener la redacción del artículo 265 propuesto, que establece la alternancia de género como principio rector. Esta norma es suficiente, clara y flexible para obligar a los partidos a cumplir con la paridad, respetando a su vez la autodeterminación partidista tal como lo mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y acatada por el Instituto Nacional Electoral. Impulsemos una reforma que sea firme, con convicción paritaria. Es cuanto. Gracias al representante de Morena. ¿Hay alguna otra intervención? Sí, presidenta, buenas tardes a todos ustedes. Adelante. Pues sabemos que cada proceso electoral tiene muchas vertientes que en un momento determinado nos estamos preparando en este momento para el 2027. Por ahí, con lo que comentaba el compañero de Morena, sí es importante aclarar que los antecedentes constitucionales que él refiere, pues han sido sobrepasados, porque habla de una cuestión, pues de alguna manera muy singular, de ciertos criterios en una resolución, y en varios estados ya se aplicó. Me permito comentarle que no se está afectando a cuestiones de control constitucional. Y algo muy importante, la paridad de género, pues, ¿cómo les diré? No trasciende nada más en el ámbito local ni en el ámbito nacional. Tendríamos que recurrir al control de convencionalidad. Y entonces, si nosotros estamos con la idea de que los derechos políticos ciudadanos son derechos humanos, precisamente la alternancia, si nosotros manejamos antecedentes por cuestiones que no vienen al caso mencionar, pues en este caso las mujeres no han podido llegar a ser gobernadoras por X cuestiones. Entonces, si no está en nuestras manos las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, ustedes como instituto sí está en sus manos legislar al respecto. Efectivamente, los partidos políticos tenemos la facultad de autorregularnos, pero no afectando la cuestión paritaria. Y otra cosa muy importante, no es una paridad, ¿cómo les diré?, tradicional o una paridad común. Estamos hablando de la gobernatura que no tiene la posibilidad de someterse a otros estándares como si fuera una diputación, una senaduría.
Todo esto, creo yo, salvo que ustedes comenten, pues el documento que ustedes presentan es muy robusto y sí se atendió las cosas que habla el compañero, e incluso advierto que hay control de convencionalidad. Por ahí nuestro representante de partido pues habla de que hubo una cuestión de controversia constitucional, no sé la resolución, pero lo que sí es muy claro es que los demás estados, algunos por citarlos, pues ellos sí, en un momento determinado, pues dieron ese paso. Reitero, los procesos electorales son cambiantes, siempre nos vamos a someter a otro tipo de cuestiones, pero creo yo, salvo lo que comenten este pleno, que el documento es robusto, fue debidamente revisado, se atienden cuestiones de constitucionalidad, de convencionalidad, y creo que el documento es correcto. Es cuanto. Gracias. Gracias al representante del Partido Verde Ecologista. ¿Alguna otra intervención? Adelante, consejera Graciela. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas las personas en esta sesión, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales y los espacios virtuales a través de los que este Consejo General está transmitiendo y haciendo pública esta sesión. Yo me permitiré referirme de manera muy puntual a los argumentos que me parece ha colocado el representante del partido Morena, únicamente en relación a clarificar la naturaleza del proyecto de acuerdo que se está poniendo a consideración en este momento, que tiene que ver, como ya lo expuso nuestro secretario ejecutivo, con darle forma, únicamente estructura de iniciativa a un trabajo técnico que se ha realizado según lo mandatado por este Consejo General. En caso de que este Consejo General aprobara este documento, difiere en su origen y naturaleza al acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral, a través del cual pretendió regular la paridad en gubernaturas, considerando a todo el territorio nacional como una sola demarcación, en virtud de que aquel acuerdo del Instituto Nacional Electoral en su momento pretendía el establecimiento de una obligación vinculante para todos los partidos políticos con registro nacional. En este caso, el proyecto de acuerdo que se está poniendo a consideración persigue como propósito, y así queda claro en los puntos de acuerdo correspondientes, el turno al Poder Legislativo del Estado de manera respetuosa, pero también empaquetado, digamos, en una forma de trabajo que es el lenguaje común en ese órgano, que es el de las iniciativas. De tal suerte que esta propuesta únicamente tiene la finalidad de facilitar el trabajo, el análisis y el debate respecto de este y todos los elementos que se colocan dentro del documento. Es decir, la aprobación en su caso de este proyecto de acuerdo no impondría por sí misma ninguna obligación a ningún partido político frente a la elección del año 2027, ni sobre ese punto, ni ninguno de los otros que están ahí colocados, particularmente los que tienden a reforzar la perspectiva de derechos humanos en general sobre la participación y representación de todos los sectores de la población. Antes bien, tiene la pretensión este documento de incentivar ese debate como parte de la responsabilidad, por un lado, de este organismo, de colocar todos los temas técnicos que hay estos, pero también de hacer una mención respecto de un asunto que ya los órganos legislativos federales han establecido, que los congresos locales, que es en el ámbito legislativo donde se tiene que normar. Únicamente lo que acá se hace es colocar un tema sobre la mesa para que
la esfera competencial en la que debe discutirse y resolverse lo haga. No implica, me parece, por lo tanto, que exista una invasión de competencias, ni tampoco advierto yo que esta autoridad intente sobrepasarse de las atribuciones, porque precisamente se ha conferido la atribución de presentar iniciativas de ley, y esto también me parece importante decirlo para la gente que nos sigue, en virtud de que este sería por primera vez la ocasión en la que el Consejo puede colocar este nivel de diálogo, esta propuesta o la provocación de un debate ante el legislativo para que se contemple dentro del marco normativo electoral local temas que no tengamos que llegar a la antesala de procesos electorales a normarlo a través de lineamientos sin que hubiera precedentes para ellos, como es el caso del tema que ha controvertido respetuosamente el representante y ninguno de los otros que están ahí colocados. En ese sentido, yo anuncio que acompañaré el proyecto en sus términos porque, insisto, me parece que coloca el punto para que sea precisamente la autoridad que tiene la facultad de normar la que debata, analice y atienda el tema también en los parámetros internacionales y jurisdiccionales. Ya, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución del amparo directo en revisión 466 de 2011, por ejemplo, determinó que cuando se trata de normas diferenciadoras que incidan en el goce de derechos humanos, así como en el caso de aquellas que descansen en algunos criterios constitucionales, que no constituyan acciones afirmativas, porque acá lo que se está intentando colocar es que se discuta para que finalmente el legislativo asuma una postura y regule. Establece la Suprema Corte que los legislativos locales, por ejemplo, tendrían que imponer un estándar, un canon de revisión y de argumentación mucho más estricto, es decir, que implica un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de la proporcionalidad. Es decir, una vez que el Consejo tiene la facultad de presentar una iniciativa, también asumimos que será en el seno del legislativo en donde se realice un análisis con mucho mayor exhaustividad, con mucha mayor técnica jurídica, precisamente para que sean los partidos políticos representados en aquel honorable Congreso los que acuerden, ajusten y con todo este rigor y con todo este canon maximizado de revisión por la certeza y la legitimidad puedan establecer las normas correspondientes. Ahora bien, únicamente, y con esto cerraría, me referiré a esta aparente contradicción que se advierte entre el artículo 265 y un transitorio, lo que en todo caso obedecería a que, como es sabido por todas y todos en este espacio, la construcción de numerales o de articulado convencional dentro de un cuerpo normativo tiene la pretensión de convertirse en reglas más o menos permanentes, mientras que los transitorios tienen vigencia perentoria, ¿no? Vigencia limitada en el tiempo, por lo que son precisamente los transitorios los que establecerían en su caso, en esta y en cualquier iniciativa o cuerpo normativo, condiciones preliminares o sujetas a condiciones temporales, las que concluirían sus efectos una vez cumplido ese plazo. Por lo tanto, pues no es que sea una contradicción, sino que se propone el establecimiento de una regla generalizadora y posteriormente una suerte de aclaración en la temporalidad, sin otra finalidad más que la de que eso se discuta en el seno, insistiría yo, de la instancia a la que le corresponde por atribución generar la construcción de reglas y bases sólidas para la competencia electoral, únicamente por lo que a esta materia compete. Esa sería mi intervención y les agradezco como siempre su gentil escucha. Gracias, consejera. Tiene la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos. Bueno, primero que nada yo quiero reconocer
el trabajo que durante todo este tiempo ha realizado el Consejo Estatal Electoral a través de las diversas comisiones y en específico la que trabajó el tema de la propuesta para esta reforma a la ley electoral estatal. De igual forma, extensivo el agradecimiento y el reconocimiento a todo el personal del instituto, al área jurídica, al área de prerrogativas, etcétera. Me parece que, y en acompañamiento a lo expuesto por la consejera que me antecede en el uso de la voz, me parece que esta representación partidista lo que hace es acompañar el proyecto. ¿Por qué? Porque es un trabajo realizado durante mucho tiempo por parte del Consejo Estatal Electoral, y si bien, como bien lo establece la consejera, es un trabajo que tendrá que ser revisado y analizado a través de las diversas comisiones legislativas correspondientes y dictaminar en su caso. Se habrá de hacer el análisis y en lugar de traer a estas mesas el debate político entre partidos, me parece que en el legislativo también están representados los partidos y allá es donde habrá de tomarse la determinación correspondiente. Por lo tanto, yo creo que a reserva del análisis que haga el Poder Legislativo de este instrumento que se presenta, yo creo que en el ánimo de fortalecer y reconocer el trabajo de este organismo electoral local, acompañamos la propuesta. Muchas gracias. Gracias, representante. ¿Alguna otra intervención? Adelante, consejero Juan Manuel. Muchas gracias, presidenta. Bueno, de mi parte quiero anunciar la emisión de un voto concurrente porque si bien en términos generales acompaño el proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución y a la ley electoral que se ha mencionado, que incluye muchísimos temas, me parece que en el tema de la paridad quedó pendiente entrarle también al tema de la paridad en ayuntamientos, ¿no? Particularmente alguna propuesta de alternancia en la postulación de candidaturas, como sí sucede en el caso de la elección a gubernatura. Tengo también algunas dudas respecto del transitorio segundo, los alcances de este. Sin embargo, me parece también que, y como ya lo refirió mi compañera la consejera Graciela Díaz, creo que al final del día, digamos, estamos haciendo el día de hoy pues estrenando la facultad que se nos dio en la reforma al artículo 61 constitucional local. Y en ese sentido me parece que, y yo celebro que sea, digamos, alguna suerte como de provocación para que el Poder Legislativo discuta algo que además ya se le había exhortado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, que los estados tienen que ser las entidades federativas quienes regulen el tema de la paridad en el caso de la elección a gubernaturas, que es algo que está pendiente desde 2020 y pues no ha sucedido. Entonces la verdad es que me parece que, y yo celebro, insisto, que este proyecto o este documento, este acuerdo, pues al final del día sea eso, una provocación, y que en todo caso en el Poder Legislativo, pues donde están representadas también las fuerzas políticas que han sido, digamos, electas por el voto directo de la ciudadanía, pues puedan discutir este tema, además de pues algunas otras propuestas o temas que surjan, digamos, de aquel lado, ¿no? Que es justamente donde tienen la atribución de aprobar, modificar o reformar leyes. Así es de que, bueno, insisto, yo acompaño en términos generales el proyecto, sin embargo, insisto, reitero, anuncio la emisión de un voto concurrente. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? No advierto más intervenciones. Déjenme revisar el carrusel. Sí, me parece que ya no hay solicitud de intervención. En ese sentido, ya de no haber más observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez.
De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 45ª sesión de tipo extraordinaria, siendo las 14:50 del día 5 de diciembre del año 2025, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes y todos. Buenas tardes.